Bienvenidos a una hora de datos curiosos que no conocías. ¡Comenzamos! Puede que te sorprenda, pero las hormigas son capaces de reconocerse en un espejo. Un equipo de científicos realizó el famoso test del espejo, que se usa para evaluar la autoconciencia en animales. Colocaron una pequeña marca de pintura en la cabeza de varias hormigas y luego las pusieron frente a un espejo. Las hormigas, al ver su reflejo con la mancha, empezaron a tocarse la cabeza intentando quitarse la pintura. No atacaron al reflejo como si fuera otra hormiga, lo que demuestra que entendían que la imagen que veían eran ellas mismas. Este descubrimiento sugiere que poseen un nivel de cognición mucho más complejo de lo que pensábamos. La ilusión de la máscara hueca es un efecto óptico alucinante que demuestra lo mucho que nuestro cerebro está programado para reconocer caras. Si miras la parte cóncava de una máscara, la parte de dentro, tu cerebro se niega a verla como hueca. En su lugar, la invierte y la percibes como una cara normal, convexa. Esto ocurre porque nuestro cerebro tiene un modelo mental tan fuerte de cómo debe ser una cara, nariz hacia afuera, ojos hundidos, que anula la información visual real que reciben nuestros ojos. Prefiere asumir que lo que ve es una cara normal a aceptar la improbable imagen de una cara hueca. Si has conducido coches de diferentes épocas, habrás notado que los frenos modernos son mucho más eficaces. Esto se debe en gran parte al paso de los frenos de tambor a los de disco. En un freno de tambor, unas zapatas internas presionan contra el interior de un cilindro giratorio. El problema es que se calientan mucho y ese calor queda atrapado, haciendo que pierdan eficacia. Un fenómeno llamado fading. En cambio, los frenos de disco tienen una pinza que aprieta unas pastillas contra un disco que gira al aire libre. Este diseño permite que el calor se disipe muchísimo más rápido, por lo que su rendimiento es más constante y potente, sobre todo en frenadas fuertes o prolongadas. Además, funcionan mejor en mojado porque la fuerza centrífuga expulsa el agua del disco. Por todo esto, son el estándar en la mayoría de los vehículos actuales. La famosa expresión «salvado por la campana» no viene, como mucha gente cree, de las campanas que se ponían en los ataúdes por si alguien era enterrado vivo. Su origen es mucho más reciente y deportivo. Viene del boxeo, cuando un púgil está a punto de ser noqueado. Si suena la campana que indica el final del asalto, se salva y tiene tiempo para recuperarse antes del siguiente. Así que, la próxima vez que te libres de una por los pelos, recuerda que le debes las gracias al ring y no a un cementerio victoriano. ¿Sabías que los perros huelen en estéreo? Sí, como lo oyes. Cada una de sus fosas nasales funciona de manera independiente. Esto les permite no solo detectar olores increíblemente sutiles, sino también determinar la dirección exacta de la que provienen. Es como tener un GPS olfativo incorporado. Mientras una fosa nasal capta el olor principal, la otra detecta las variaciones en la concentración, creando un mapa tridimensional del aroma en su cerebro. Por eso son tan buenos rastreadores. El misterio de la tumba de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, sigue fascinando a historiadores y arqueólogos. Aunque su cuerpo fue enterrado en la mezquita de Süleymaniye en Estambul, su corazón y órganos internos fueron sepultados en el lugar donde murió. Durante el asedio de Szigetvar, en la actual Hungría. Durante siglos, la ubicación exacta de esta tumba del corazón fue un enigma. Recientemente, un equipo de investigadores cree haber encontrado sus restos bajo una pequeña iglesia, confirmando las leyendas que rodeaban su último campamento. Cada persona tiene una forma de caminar tan única como su huella dactilar. A esto se le llama huella de paso o firma de la marcha. Se compone de docenas de variables, como la longitud de la zancada, la velocidad, el ángulo de los pies, la oscilación de los brazos y la forma en que el talón golpea el suelo. Los sistemas de reconocimiento biométrico ya están utilizando esta tecnología para identificar personas a distancia, analizando su forma de moverse. Es una prueba más de que cada uno de nosotros es irrepetible, hasta en la manera de dar un simple paso. La palabra viaje tiene un origen bastante más duro de lo que sugiere su significado actual. Proviene del latín viaticum, que se refería a las provisiones y el dinero que se necesitaban para un camino. Sin embargo, su evolución pasó por el provenzal viatge, que a su vez derivaba de vía, camino. Curiosamente, en la Edad Media, emprender un camino largo era una tarea ardua y a menudo peligrosa, casi un suplicio.
Por eso, en francés antiguo, travail significaba tanto trabajo como tortura, y de ahí deriva la palabra inglesa travel. Así que, la próxima vez que te quejes de un viaje largo, piensa que podría ser peor. En la selva amazónica se puede observar una escena increíblemente poética: mariposas bebiendo delicadamente las lágrimas de las tortugas. No es un acto de consuelo, sino de pura supervivencia. Las lágrimas de las tortugas son ricas en sodio y otros minerales esenciales que escasean en el néctar de las flores. Las mariposas necesitan esta sal para su metabolismo y reproducción. Las tortugas, por su parte, parecen no inmutarse, permitiendo que estos frágiles insectos se posen en sus ojos en una simbiosis sorprendente y hermosa. La habitación de Ames es una ilusión óptica que juega con nuestra percepción de la profundidad y el tamaño. Es una habitación con una forma trapezoidal, pero diseñada para que, desde un punto de vista específico, parezca una habitación cúbica normal. Cuando dos personas de la misma altura se colocan en las esquinas opuestas del fondo, una parece un gigante y la otra un enano. Nuestro cerebro, acostumbrado a que las habitaciones sean rectangulares, asume que la persona que se ve más grande está más cerca, cuando en realidad ambas están a la misma distancia del observador, pero en puntos de la habitación con alturas muy diferentes. Los submarinos modernos utilizan algo llamado timones de profundidad para controlar su ascenso y descenso en el agua. A diferencia del timón de dirección, que los mueve de izquierda a derecha, estos son planos horizontales, similares a las alas de un avión, situados normalmente en la proa y la popa. Al cambiar su ángulo, alteran el flujo del agua y generan una fuerza hidrodinámica que empuja el submarino hacia arriba o hacia abajo. Esto les permite cambiar de profundidad de manera rápida y precisa, sin tener que alterar su flotabilidad general, llenando o vaciando tanques de lastre. El nombre Yahoo es uno de los más reconocibles de Internet, pero su origen es bastante curioso. Los fundadores, Jerry Yang y David Filo, eligieron este nombre en 1994. Oficialmente es un acrónimo de Yet Another Hierarchical Officious Oracle, que se traduce como otro oráculo jerárquico y oficioso. Sin embargo, también les gustaba la definición de la palabra Yahoo que encontraron en el diccionario: una persona ruda, poco sofisticada y grosera. Les pareció un nombre divertido y memorable que contrastaba con la seriedad del mundo tecnológico de la época. El paradero final de los restos de Hernán Cortés es un verdadero culebrón histórico lleno de traslados y secretos. Aunque murió en España, su deseo era ser enterrado en México. Sus huesos viajaron de un lado a otro durante siglos. Estuvieron en Texcoco, luego en la Ciudad de México, en la Iglesia de San Francisco y más tarde en el Hospital de Jesús, que él mismo fundó. Durante la Guerra de Independencia, para protegerlos de posibles profanaciones, sus restos fueron escondidos tras una pared. No se redescubrieron hasta 1946, gracias a documentos secretos. Hoy, una discreta placa de bronce en ese mismo hospital marca su lugar de descanso definitivo. La palabra paz tiene unas raíces profundas y significativas. Proviene del latín pax, que no solo significaba la ausencia de guerra, sino también un acuerdo o un pacto. Estaba relacionada con el verbo pacici, que significa pactar o llegar a un acuerdo. Para los romanos, la paz no era un estado pasivo, sino un logro activo, un contrato social que debía ser construido y mantenido. Esta idea de la paz como un acuerdo mutuo, un equilibrio, ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo fundamental en nuestra comprensión de la palabra hoy en día. Algunas especies de hormigas practican una forma de ganadería muy particular: ordeñan pulgones. Estos pequeños insectos se alimentan de la savia de las plantas y excretan una sustancia azucarada llamada melaza. A las hormigas les encanta esta melaza, así que, en lugar de comerse a los pulgones, los protegen de depredadores como las mariquitas. Las hormigas cuidan de sus rebaños de pulgones y cuando quieren alimentarse, los estimulan suavemente con sus antenas para que liberen una gota de melaza, un proceso muy similar al ordeño. La ilusión de la cuadrícula de Hermann es un famoso engaño visual. Si miras una rejilla de líneas blancas sobre un fondo negro, empezarás a ver manchas grises fantasmales en las intersecciones de las líneas. Sin embargo, si fijas la vista directamente en una de esas intersecciones, la mancha desaparece.
Esto ocurre por un proceso en nuestra retina llamado inhibición lateral. Las células nerviosas que detectan la luz en el centro de tu campo de visión inhiben a las células circundantes. En las intersecciones hay más luz blanca alrededor, lo que provoca una mayor inhibición y hace que nuestro cerebro perciba esa zona como más oscura o gris. Los relojes de cuarzo son increíblemente precisos gracias a una pequeña pieza de cristal de cuarzo con forma de diapasón. Cuando se le aplica una corriente eléctrica desde la pila, este cristal vibra a una frecuencia extraordinariamente constante, exactamente 32.768 veces por segundo. Esta cifra no es casual, es una potencia de 2, concretamente 2 elevado a 15. Esto facilita que un circuito electrónico divida esta frecuencia hasta obtener un pulso exacto por segundo, que es lo que mueve las manecillas o cambia los números en la pantalla. La curiosa tradición teatral de desearse mucha mierda antes de una función tiene un origen muy práctico. En los siglos XVII y XVIII, el público adinerado acudía al teatro en carruajes tirados por caballos. Si una obra tenía éxito y atraía a mucha gente, la entrada del teatro se llenaba de excrementos de caballo. Por lo tanto, una gran cantidad de mierdas a la puerta era una señal inequívoca de que la sala estaba llena y la función era un éxito. Así, desear mucha mierda se convirtió en un supersticioso deseo de buena suerte. Los perros no solo recuerdan órdenes, sino que también tienen lo que se conoce como memoria episódica. Esto significa que pueden recordar eventos específicos del pasado, incluyendo el qué, el dónde y el cuándo ocurrieron, de una manera similar a los humanos. Un estudio demostró que los perros podían recordar y repetir una acción que habían visto hacer a su dueño, incluso cuando no esperaban tener que hacerlo. Esto sugiere que no solo viven en el presente, sino que tienen una conciencia de sus experiencias pasadas que va más allá del simple condicionamiento. La tumba de Tamerlán, el gran conquistador de Asia Central, está rodeada de una oscura leyenda. Conocido también como Timur, fue enterrado en un majestuoso mausoleo en Samarcanda, Uzbekistán. En su lápida de jade está inscrita una advertencia: quien quiera que abra mi tumba, desatará a un invasor más terrible que yo. En junio de 1941, un equipo de arqueólogos soviéticos, ignorando las advertencias de los lugareños, exhumó su cuerpo. 2 días después, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Coincidencia o no, la leyenda perdura. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y regálame un gran like. ¡Continuamos! ¿Sabías que nuestra capacidad de atención es menor que la de un pez dorado? Pues sí, aunque suene increíble, estudios sugieren que nuestra atención sostenida ha disminuido en los últimos años, rondando los 8 segundos, mientras que la de un pez dorado se estima en unos 9. Esto se debe en gran parte a la sobrecarga de información y a la constante estimulación digital de nuestros dispositivos móviles. Estamos tan acostumbrados a recibir información en pequeños fragmentos que nos cuesta mantener el foco en una sola tarea durante mucho tiempo. La próxima vez que te distraigas, recuerda que un pececito te gana. ¿Y de dónde viene la palabra amor? Su origen es fascinante y se remonta al latín. Proviene de amor, amoris, que a su vez deriva de una raíz indoeuropea, amma, que era una palabra infantil para llamar a la madre. Así que, en su esencia más primitiva, amor está ligado a ese primer vínculo, a ese afecto fundamental que sentimos por nuestra madre. Con el tiempo, su significado se expandió para abarcar todas las formas de afecto profundo que conocemos hoy, desde el romántico hasta el fraternal. Ahora, algo que te dejará boquiabierto. Las abejas pueden detectar explosivos. Sí, has oído bien. Estos pequeños insectos tienen un sentido del olfato extraordinariamente sensible, mucho más que el de un perro entrenado. Los científicos han conseguido entrenarlas para que asocien el olor de ciertos productos químicos presentes en los explosivos con una recompensa de agua azucarada. Cuando detectan ese olor, extienden su proboscide, esa especie de lengua que usan para beber néctar, esperando su premio. Este comportamiento se puede monitorizar y usar en sistemas de detección de seguridad. Hablemos de aviación. Todo el mundo ha oído hablar de la caja negra de los aviones. ¿Pero sabías que en realidad no es ni una ni negra?
Son dos dispositivos separados y de color naranja brillante para que sean fáciles de encontrar tras un accidente. Una es la grabadora de datos de vuelo, que registra parámetros como la altitud, la velocidad y la posición del avión. La otra es la grabadora de voz de la cabina, que graba las conversaciones de los pilotos y los sonidos del interior. Juntas, estas dos cajas naranjas son cruciales para entender qué ocurrió en caso de un incidente aéreo. Y el nombre de Netflix. Seguro que usas la plataforma, pero ¿sabes de dónde viene? Es bastante sencillo, en realidad. Es una combinación de dos palabras inglesas. Net, que es la abreviatura de Internet, y Flix, que es una forma coloquial de decir Flix, que a su vez es una jerga para películas. Así que, literalmente, Netflix significa películas por Internet. El nombre reflejaba perfectamente su modelo de negocio original, que empezó alquilando DVDs por correo a través de su página web antes de convertirse en el gigante del streaming que conocemos hoy. Ahora, un poco de historia y misterio. La tumba de Felipe el Hermoso. Felipe, rey consorte de Castilla por su matrimonio con Juana, a la que llamaron la Loca, murió repentinamente en Burgos en 1506. Su esposa, Juana, se negó a enterrarlo de inmediato. Se dice que, consumida por el dolor y los celos, viajó con el féretro por toda Castilla durante meses, abriéndolo de vez en cuando para asegurarse de que nadie se lo había robado. Este cortejo fúnebre se convirtió en una leyenda que alimentó la fama de su supuesta locura, aunque muchos historiadores hoy creen que fue más una estrategia política para afirmar su poder como reina. ¿Por qué los humanos vemos los colores mejor que la mayoría de los mamíferos? La clave está en nuestras retinas. Tenemos 3 tipos de células cónicas sensibles al color que nos permiten percibir el rojo, el verde y el azul. Esto se llama visión tricromática. La mayoría de los mamíferos, como los perros o los gatos, solo tienen 2 tipos de conos, lo que les da una visión dicromática, similar a la de un humano con daltonismo. Nuestra avanzada visión del color probablemente evolucionó para ayudarnos a encontrar frutas maduras y alimentos nutritivos en los bosques. La palabra libertad es una de las más poderosas de nuestro vocabulario. Su origen también está en el latín, en la palabra libertas. Esta, a su vez, proviene de liber, que significaba libre. En la antigua Roma, un liber era una persona que no era esclava, que gozaba de derechos y autonomía. La raíz indoeuropea de la que deriva, leud, se refería al pueblo o a la gente. Por lo tanto, en su origen más profundo, la libertad está ligada a la idea de pertenecer a un pueblo libre, a una comunidad de individuos no sometidos. Las mariposas son preciosas, pero también muy delicadas. ¿Sabías que no pueden volar si tienen frío? Son insectos de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente. Para poder volar, necesitan que sus músculos de vuelo alcancen una temperatura de unos 30 grados Celsius. Si hace demasiado frío, sus músculos no funcionan correctamente. Por eso es común ver a las mariposas posadas al sol con las alas extendidas, no solo para lucir sus colores, sino para calentarse y acumular la energía necesaria para echar a volar. Otra ilusión óptica fascinante es la de la doble interpretación, también conocida como figura ambigua. Son imágenes diseñadas para que puedan ser percibidas de 2 o más maneras distintas. Un ejemplo clásico, además del jarrón de Rubín, es la imagen de mi esposa y mi suegra, donde puedes ver a una mujer joven mirando hacia otro lado o a una mujer anciana de perfil. Tu cerebro se aferra a una interpretación y a veces cuesta mucho ver la otra. Estas ilusiones demuestran que nuestra percepción no es un simple registro de la realidad, sino un proceso activo de construcción e interpretación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los enormes barcos de metal no se deshacen por el óxido en el agua salada? El secreto está en unos pequeños bloques de metal llamados ánodos de sacrificio. Estos bloques, hechos de metales más reactivos como el zinc o el aluminio, se colocan en el casco del barco. La corrosión es un proceso electroquímico, y estos ánodos se sacrifican corroyéndose en lugar del acero del casco. Básicamente atraen la corrosión hacia ellos, protegiendo la estructura principal del barco. Hay que reemplazarlos periódicamente, pero es mucho más barato que reparar todo un casco oxidado. Finalmente, el nombre Uber.
Cuando se fundó en 2009, la empresa se llamaba UberCab. La palabra Uber viene del alemán y significa de por encima de todo super. La idea era ofrecer un servicio de transporte que estuviera un nivel por encima de los taxis convencionales, un servicio super taxi. Sin embargo, pronto tuvieron problemas legales con las compañías de taxis de San Francisco, que argumentaban que el nombre UberCab era engañoso. Para evitar más líos, la compañía cortó su nombre a simplemente Uber, manteniendo esa connotación de superioridad y calidad en el servicio. ¿Sabes por qué los perros a veces parecen sonreír cuando están relajados? No es una sonrisa humana, claro, pero esa expresión de boca abierta y lengua fuera es una señal de que están tranquilos y contentos. Es su forma de decirnos que todo va bien. Relajando los músculos faciales, igual que nosotros, suspiramos de alivio. A diferencia de nosotros, no lo usan para saludar o por educación, es puro instinto de bienestar. Hablemos ahora del misterio de la tumba de Carlos V. Aunque murió en el monasterio de Yuste, su deseo era ser enterrado junto a su esposa, Isabel de Portugal, en el Panteón Real de El Escorial. Su hijo, Felipe II, tardó décadas en cumplirlo. Durante ese tiempo, el cuerpo del emperador descansó en Yuste, creando una leyenda sobre si su corazón se quedó allí como símbolo de su amor por esa tierra. Sin embargo, los registros confirman que su cuerpo fue trasladado íntegramente a El Escorial, cerrando el misterio. Resulta fascinante cómo nuestra voz cambia según el poder que sentimos tener en una situación. Cuando nos sentimos en control o con autoridad, tendemos a hablar con un tono más grave y firme. En cambio, si nos sentimos inseguros o subordinados, nuestra voz se vuelve instintivamente más aguda. Es un mecanismo social heredado de nuestros ancestros, una forma no verbal de establecer jerarquías y comunicar nuestro estatus dentro de un grupo, a menudo sin que nos demos cuenta. La palabra miedo tiene un origen muy antiguo, viene del latín metus. Para los romanos, metus no era solo el susto repentino, sino una ansiedad profunda, una aprensión ante un peligro real o imaginario. Esta palabra ha evolucionado, pero ha mantenido su esencia, esa emoción intensa que nos paraliza o nos empuja a huir. Es una de las palabras más universales porque la sensación que describe es fundamental para la supervivencia de cualquier especie. Es increíble ver cómo las hormigas de fuego pueden crear balsas vivientes para sobrevivir a las inundaciones. Lo consiguen uniéndose unas a otras con sus mandíbulas y patas, formando una estructura impermeable y flotante. El secreto está en las pequeñas burbujas de aire que atrapan entre sus cuerpos, lo que les permite flotar durante semanas o incluso meses hasta encontrar tierra firme. La reina y las larvas viajan protegidas en el centro de esta impresionante arca de Noé en miniatura. Seguro que has visto alguna vez la ilusión de la perspectiva invertida, como la famosa máscara hueca que parece seguirte con la mirada. Nuestro cerebro está tan acostumbrado a ver caras convexas que cuando se encuentra con una cóncava, la interpreta como si fuera normal. Este error de percepción hace que el relieve parezca salir hacia afuera en lugar de hundirse, creando el inquietante efecto de que los ojos giran y nos observan desde cualquier ángulo. La palabra destino nos llega del latín destinare, que significaba fijar o establecer firmemente. La idea original era que ciertos eventos o el final de nuestra vida estaban fijados de antemano por una fuerza superior, como los dioses o el hado. Aunque hoy en día le damos un sentido más filosófico o poético, la palabra conserva esa connotación de un camino predeterminado o una fuerza inevitable que guía nuestras vidas hacia un fin concreto, nos guste o no. El efecto de la ilusión de la cara de Einstein. Si te alejas de la famosa imagen híbrida de Albert Einstein y Marilyn Monroe, verás cómo la cara de Einstein se transforma en la de Marilyn. Esto ocurre porque nuestro cerebro procesa la información de manera diferente según la distancia. De cerca vemos los detalles finos, como las arrugas y el bigote de Einstein. Pero de lejos, nuestro cerebro ignora esos detalles y se centra en las formas más generales y de bajo contraste, que corresponden a la sonrisa y los rasgos de Marilyn. Es una prueba fascinante de cómo funciona nuestra percepción visual. Seguro que te has fijado en la nariz de los aviones, esa especie de cono en la parte delantera, pues no está ahí solo por aerodinámica. Alberga el radar meteorológico,
un sistema crucial que escanea el cielo en busca de tormentas, turbulencias o granizo, permitiendo a los pilotos trazar rutas más seguras y evitar el mal tiempo. Es, básicamente, los ojos del avión en la oscuridad y las nubes. El nombre de una de las marcas de juguetes más famosas del mundo, Lego, tiene un origen muy curioso. Viene de la frase danesa "leg godt", que significa jugar bien. Lo increíble es que su fundador, Ole Kirk Christiansen, no se dio cuenta hasta mucho después de que en latín, Lego significa yo uno o yo ensamblo, una coincidencia perfecta para un juguete de construcción. Si alguna vez te has preguntado por qué tu gato se mueve por casa en plena oscuridad como si fuera de día, es porque su visión nocturna es asombrosa, hasta 6 veces mejor que la nuestra. Tienen una capa de tejido en el fondo del ojo llamada tapetum lucidum, que actúa como un espejo, reflejando la luz y dándoles una segunda oportunidad para captar cada fotón disponible. Por eso sus ojos brillan en la oscuridad. La curva de aprendizaje es esa idea de que mejoramos en una tarea cuanto más la practicamos. Al principio, el progreso es lento mientras aprendemos las bases. Luego, experimentamos una fase de crecimiento rápido a medida que ganamos habilidad y confianza. Finalmente, el progreso se vuelve más lento de nuevo, ya que pulir los detalles finales requiere mucho más esfuerzo. Es un patrón universal en casi todo lo que aprendemos. Es alucinante ver a una hormiga cargando algo mucho más grande que ella. Contrario a la creencia popular de que pueden levantar 50 veces su peso, estudios más recientes han demostrado que, dependiendo de la superficie, pueden soportar hasta 1000 veces su propia masa. Su secreto está en la increíble fuerza de su cuello, que tiene una microestructura muy resistente, permitiéndoles realizar estas hazañas de levantamiento de peso. ¿Alguna vez has estado sentado en un tren parado y has sentido que te movías cuando el tren de al lado ha empezado a marchar? Eso es la ilusión del movimiento inducido. Nuestro cerebro interpreta el movimiento del objeto grande, el otro tren, como si fuera el fondo, y asume que el objeto pequeño, nosotros, es el que se está moviendo. Es una prueba de cómo nuestro cerebro prioriza las señales visuales más grandes. La expresión "no hay tu tía" no tiene nada que ver con familiares. Su origen está en un antiguo ungüento medicinal llamado atutía o tutía, un óxido de zinc que se usaba para curar todo tipo de enfermedades oculares. Cuando una dolencia era tan grave que ni siquiera la poderosa atutía podía curarla, se decía "no hay atutía que valga", que con el tiempo y el uso popular derivó en el "no hay tutía", que usamos hoy para decir que algo no tiene remedio. Los perros no solo huelen el presente, sino que también pueden oler el pasado y, en cierto modo, el futuro. Su olfato es tan potente que pueden detectar olores residuales que han estado en un lugar durante mucho tiempo, reconstruyendo quién o qué ha pasado por allí. Además, captan cambios sutiles en las corrientes de aire, lo que les permite oler algo que se acerca mucho antes de que lo veamos o lo oigamos. ¿Sabías que la palabra mundo proviene del latín mundus? Originalmente significaba limpio o elegante, y los romanos la usaban para describir el cosmos como un sistema ordenado y armonioso, en contraste con el caos. Las abejas tienen pelos en los ojos. ¿Y sabes para qué? No son para ver mejor, sino para recoger polen. Estos pelos actúan como un cepillo que atrapa los granos de polen mientras vuelan de flor en flor. Luego, usan sus patas para limpiarse los ojos y transferir todo ese polen a sus cestas de polen en las patas traseras. Así, optimizan cada viaje que hacen. ¿Has oído hablar de la ilusión de la paradoja de Penrose? Es esa famosa escalera que parece subir o bajar infinitamente sin llegar a ningún sitio. Aunque es imposible de construir en 3 dimensiones, nuestro cerebro intenta interpretarla como un objeto real, creando una paradoja visual que nos deja fascinados y un poco confusos. Es un truco genial que juega con nuestra percepción de la perspectiva. Los aviones miden su altitud con un altímetro que funciona con presión atmosférica. Dentro del altímetro hay una cápsula sellada que se expande o contrae según cambia la presión del aire exterior. A mayor altitud, menor presión, y la cápsula se expande. Este movimiento se traduce en una aguja que nos indica a cuántos pies o metros de altura estamos volando. Es un sistema simple pero increíblemente fiable. La famosa marca de cámaras Canon no siempre se llamó así.
Su nombre original era Kwannon, en honor a la diosa budista de la misericordia. Cuando la empresa quiso expandirse internacionalmente, buscaron un nombre más fácil de pronunciar y recordar en todo el mundo. Eligieron Canon, que suena parecido a Quanon, pero también significa estándar de precisión en inglés. Algo perfecto para una marca de cámaras. Los gatos tienen una agilidad increíble, en parte gracias a un pequeño truco en su esqueleto. Su clavícula es un hueso flotante. No está conectado a otros huesos como la nuestra, sino que está incrustado en el músculo. Esto les da una flexibilidad asombrosa en los hombros, permitiéndoles pasar por huecos estrechos donde apenas cabe su cabeza y aterrizar siempre de pie. La tumba de Shakespeare en Stratford-upon-Avon está rodeada de misterio por la maldición que él mismo escribió para su epitafio. Dice algo como: «Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito el que mueva mis huesos». Nadie se ha atrevido a exhumar su cuerpo, ni siquiera para estudiarlo, por miedo a la maldición. Por eso, no sabemos con certeza si realmente están ahí sus restos o qué secretos podría guardar su tumba. Los seres humanos tenemos una necesidad fundamental de socializar. Somos una especie tribal, y durante miles de años, la supervivencia dependía de la cooperación dentro del grupo. Nuestro cerebro evolucionó para buscar la conexión con otros. La soledad activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, porque para nuestros antepasados, estar solo significaba peligro. Socializar libera hormonas que nos hacen sentir bien y seguros. La palabra vida tiene un origen fascinante en el proto-indoeuropeo, en la raíz güey, que significaba vivir. De ahí pasó al latín como vita, manteniendo ese sentido de existencia, de actividad y de energía. Es una de esas palabras tan fundamentales que ha viajado a través de milenios casi sin cambiar su esencia, conectándonos con las primeras personas que intentaron nombrar el milagro de estar vivo. Las mariposas tienen un sistema circulatorio muy diferente al nuestro. Su corazón no es un único órgano, sino un tubo largo que recorre toda su espalda. Este tubo bombea la hemolinfa, que es como su sangre, por todo el cuerpo, transportando nutrientes. No transporta oxígeno, porque para eso tienen otro sistema de tubos llamado tráqueas que llevan el aire directamente a las células. El efecto de la ilusión de la profundidad de campo es el que hace que una foto parezca tridimensional. Cuando un fotógrafo enfoca un objeto y desenfoca el fondo, nuestro cerebro interpreta esa diferencia de nitidez como distancia. El objeto enfocado parece más cercano y el fondo borroso, más lejano. Es una técnica clave en cine y fotografía para guiar nuestra atención y crear una sensación de realismo. Todos los grandes barcos llevan anclajes de emergencia, que son mucho más robustos y pesados que los anclajes normales. No se usan para fondear tranquilamente en un puerto, sino en situaciones críticas, como una pérdida total de propulsión cerca de la costa o durante una tormenta muy fuerte. Su único objetivo es detener el barco a toda costa para evitar que encalle o choque. Es el último recurso para salvar la nave y a su tripulación. El nombre de Toyota también tiene una historia curiosa. La empresa fue fundada por la familia Toyoda, con D, pero decidieron cambiar el nombre a Toyota, con T. La razón es que en japonés, Toyota se escribe con 8 trazos de pincel, y el número 8 se considera de buena suerte en Japón. Además, Toyota sonaba más limpio y comercialmente más atractivo que el apellido familiar. Si tienes un perro, seguro que le has visto mover las patas o gemir mientras duerme. Eso es porque, al igual que los humanos, los perros tienen fase de sueño REM, que es cuando soñamos. Durante este ciclo, su cerebro está muy activo, casi como si estuviera despierto. Se cree que reviven experiencias del día, como correr, jugar o perseguir algo. Así que sí, tu perro probablemente está soñando con esa pelota que le lanzaste por la tarde. La tumba de Leonardo da Vinci es otro gran misterio. Se supone que está enterrado en la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise, en Francia. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, la capilla fue saqueada y dañada, y los restos se perdieron o se mezclaron con otros. Aunque en el siglo XIX se encontraron unos huesos que se atribuyeron a Leonardo, no hay pruebas de ADN concluyentes. Así que, el lugar exacto donde descansa el genio del Renacimiento sigue siendo una incógnita. Los humanos tenemos una resistencia física superior a la de la mayoría de los primates, especialmente para carreras de larga distancia.
La clave está en nuestra capacidad para sudar. Mientras que un chimpancé se sobrecalentaría rápidamente, nosotros podemos regular nuestra temperatura corporal de manera muy eficiente sudando por todo el cuerpo. Esto, junto con nuestras piernas largas y tendones elásticos, nos convirtió en cazadores de persistencia increíblemente eficaces en la sabana africana. ¿Sabías que la palabra verdad tiene un origen fascinante? Viene del latín veritas, que a su vez deriva de una raíz indoeuropea que significa confiar o creer. Así que, en su esencia más profunda, la verdad no es solo lo que es, sino aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Pasando a algo completamente distinto. ¿Alguna vez has pensado en el agotamiento de las abejas? Estos insectos son increíblemente trabajadores, pero su dedicación tiene un límite. Si una abeja se aleja demasiado de su colmena en busca de néctar y agota sus reservas de energía, puede literalmente caer del cielo. No tiene la capacidad de descansar y recargar en mitad del campo. Necesita volver a la colmena para alimentarse de miel. Si no lo consigue a tiempo, el vuelo se convierte en su último esfuerzo. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, incluso para las criaturas más laboriosas. Ahora hablemos de una ilusión óptica que te dejará alucinado. El efecto de la ilusión de la sombra de color. Imagina un tablero de ajedrez con una sombra proyectada sobre él. Nuestro cerebro, de forma automática, interpreta que los cuadros bajo la sombra son más claros de lo que realmente son, para compensar la oscuridad. Si te digo que dos cuadros, uno a plena luz y otro bajo la sombra, que parecen de colores totalmente distintos, en realidad son del mismo tono exacto de gris, probablemente no me creerías. Pero si los aíslas del resto de la imagen, te das cuenta de que tu cerebro te ha estado engañando. Es una prueba increíble de cómo nuestra percepción está constantemente interpretando y corrigiendo la realidad. Si has volado alguna vez, habrás visto unas luces blancas que parpadean de forma muy intensa en las alas de los aviones. Son las luces estroboscópicas. Su función es crucial para la seguridad aérea, especialmente de noche o con mala visibilidad. Emiten destellos de luz de alta intensidad que hacen que el avión sea extremadamente visible para otros pilotos, evitando colisiones en el aire. Son como la baliza de un faro, pero a miles de metros de altura. Cambiando de tema, el nombre de la famosa marca Honda tiene un origen muy personal. Proviene del apellido de su fundador, Soichiro Honda. Él era un ingeniero y un soñador que empezó en un pequeño taller y convirtió su apellido en un sinónimo mundial de calidad y fiabilidad en motores, motocicletas y coches. Es una historia de cómo la pasión de una persona puede dejar una marca imborrable en el mundo. Y hablando de animales, seguro que has visto a tu gato hacer una mueca extraña después de oler algo intensamente. Abren un poco la boca y arrugan la nariz. Eso se llama la respuesta de Flehmen. No es que algo huela mal, al contrario. Lo hacen para dirigir las partículas de olor hacia un órgano especial que tienen en el paladar, llamado órgano vomeronasal o de Jacobson. Este órgano les permite analizar feromonas y otros olores complejos que nosotros ni siquiera detectamos. Es como si tuvieran un laboratorio químico en la boca para entender mejor su entorno. Las abejas, además de ser trabajadoras incansables, tienen superpoderes visuales. Poseen lo que podríamos llamar visión de rayos X para las flores. Ellas pueden ver en el espectro ultravioleta, algo totalmente invisible para los ojos humanos. Esto les revela patrones ocultos en los pétalos, como líneas y puntos que actúan como pistas de aterrizaje, guiándolas directamente hacia el néctar. Para una abeja, una flor que a nosotros nos parece de un solo color es en realidad un mapa del tesoro lleno de señales de neón. Existe un lugar en México que desafía las leyes de la física tal y como las conocemos, la zona del silencio. Es una misteriosa área en el desierto de Mapimí, donde las ondas de radio no se transmiten correctamente. Las brújulas se vuelven locas y los relojes a veces se detienen sin explicación. Se cree que la alta concentración de magnetita en el subsuelo y la caída de fragmentos de meteoritos a lo largo de los siglos han creado una especie de cono magnético que interfiere con las señales electromagnéticas. Es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el botón de posponer de la alarma, el famoso snooze, dura exactamente 9 minutos?
No es un número al azar, la razón se remonta a los primeros despertadores mecánicos. Sus engranajes estaban diseñados para ciclos de 10 minutos. Añadir una función de posponer que fuera exactamente de 10 minutos era técnicamente complicado, ya que podía interferir con el mecanismo principal de la alarma. Así que los ingenieros optaron por la opción más sencilla y segura, un ciclo ligeramente inferior a 10 minutos. Y el estándar de 9 minutos se quedó con nosotros, incluso en la era digital, como un eco de la relojería del pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llevaron el arte del engaño a otro nivel con el Ejército Fantasma. Esta unidad secreta, compuesta por artistas, diseñadores de sonido e ingenieros, tenía una misión: confundir al ejército nazi. Usaban tanques inflables que desde el aire parecían reales altavoces gigantes que reproducían sonidos de movimientos de tropas y batallones, y transmisiones de radio falsas para crear la ilusión de que había grandes ejércitos donde solo había un puñado de hombres. Consiguieron desviar divisiones enteras alemanas, salvando miles de vidas en batallas reales. Fue una de las operaciones de desinformación más exitosas y creativas de la historia militar. ¿Sabes por qué los aviones comerciales evitan sobrevolar el Tíbet? No es por ninguna leyenda misteriosa, sino por pura seguridad. La meseta tibetana tiene una altitud media de más de 4.500 metros, con picos que superan los 8.000, como el Everest. Los aviones de pasajeros vuelan a una altura de crucero de unos 10 a 12.000 metros. Si ocurriera una despresurización de la cabina, necesitarían descender rápidamente a una altitud segura de unos 3.000 metros para que los pasajeros y la tripulación puedan respirar sin mascarillas de oxígeno. Sin embargo, en el Tíbet, las montañas son tan altas que descender a esa altitud sería imposible, chocarían contra el terreno. Además, la región es muy remota y carece de aeropuertos de emergencia adecuados para un aterrizaje forzoso. Por tanto, las rutas aéreas rodean esta gigantesca cordillera, creando lo que se conoce como un agujero en el mapa de vuelos mundial. Seguro que alguna vez te han dicho no pases por debajo de una escalera, que da mala suerte. Esta superstición tiene raíces muy antiguas y sorprendentes que se remontan al cristianismo primitivo. Una escalera apoyada contra una pared forma un triángulo, una figura geométrica que para los primeros cristianos representaba la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atravesar ese triángulo se consideraba una profanación, una falta de respeto a este símbolo sagrado. Se creía que al hacerlo, estabas abriendo una puerta a la mala fortuna o incluso al diablo. Con el tiempo, la explicación religiosa se fue perdiendo, pero la superstición ha perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en una de esas costumbres que muchos seguimos sin saber muy bien por qué. Los pulpos son criaturas absolutamente fascinantes, casi alienígenas. Su inteligencia es de sobra conocida, pero lo que es realmente alucinante es su capacidad para editar su propio código genético. A diferencia de la mayoría de los seres vivos, cuyo ADN es más o menos fijo, los pulpos pueden modificar su ARN, que es la molécula que lleva las instrucciones del ADN para construir proteínas. Esto les permite adaptarse a su entorno de una forma rapidísima. Por ejemplo, se ha observado que los pulpos que viven en las gélidas aguas de la Antártida modifican su ARN para ajustar las proteínas de su sistema nervioso y así poder seguir funcionando a temperaturas bajo cero. Es como si pudieran reprogramarse a sí mismos sobre la marcha para sobrevivir en condiciones extremas. Una habilidad única en el reino animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el color rojo se usa universalmente para las señales de stop, los semáforos en rojo y las alertas de peligro? No es una elección al azar. El cerebro humano está programado para reaccionar al rojo más rápido que a cualquier otro color. Esto se debe a que la longitud de onda de la luz roja es la más larga del espectro visible, lo que hace que llegue a nuestra retina con mayor rapidez y estimule una respuesta casi inmediata en nuestro cerebro. En situaciones de peligro, cada milisegundo cuenta, y el rojo nos da esa ventaja crucial para frenar o detenernos a tiempo. Es una elección basada en la neurociencia y la biología evolutiva, diseñada para captar nuestra atención y mantenernos a salvo de forma instintiva. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real. Las plantas gritan cuando están estresadas. Científicos han descubierto que cuando a una planta le falta agua o se le corta un tallo,
Emite sonidos agudos, una especie de clics, en frecuencias ultrasónicas, es decir, demasiado altas para que el oído humano pueda captarlas. Usando micrófonos especiales, han grabado estos gritos y han descubierto que son diferentes según el tipo de estrés que sufre la planta. No es que las plantas sientan dolor como nosotros, pero es su forma de reaccionar a una amenaza. Estos sonidos podrían ser una forma de comunicación, alertando a otras plantas cercanas o incluso a insectos. Es un descubrimiento que cambia por completo nuestra percepción del mundo vegetal. La tecnología que usas cada día en tu móvil, auriculares o el coche, el Bluetooth, tiene un nombre con una historia vikinga increíble. El nombre es un homenaje a Harald Bluetooth Gormson, un rey vikingo del siglo X. Su apodo, Diente Azul, se cree que venía de un diente muerto o podrido que tenía un color oscuro. Pero lo importante de este rey es que fue famoso por unificar las tribus danesas y noruegas, que hasta entonces estaban enfrentadas. Los inventores de la tecnología, a finales de los 90, buscaban un nombre temporal para su proyecto, que pretendía unificar diferentes protocolos de comunicación de distintos dispositivos, como teléfonos y ordenadores. Un ingeniero, aficionado a la historia, propuso Bluetooth como un guiño a ese rey unificador. El nombre pegó tanto que se quedó para siempre. Imagínate un mundo sin el color azul. Para los antiguos griegos, así era. Si lees textos clásicos como la Ilíada o la Odisea de Homero, te darás cuenta de algo muy curioso. No hay ninguna mención a la palabra azul. Homero describe el mar como del color del vino oscuro, o el cielo con otros adjetivos, pero nunca azul. Los investigadores creen que no es que no pudieran ver el color, sino que no tenían un concepto o una palabra para él. Para ellos, los tonos que hoy llamamos azules eran simplemente variantes del verde, del gris o incluso del bronce. El desarrollo de una palabra para un color suele ir ligado a la capacidad de crear pigmentos de ese color. El pigmento azul fue uno de los últimos en ser fabricado de forma artificial. Y solo cuando se popularizó, la palabra azul entró en el vocabulario. Si te gustan los diamantes, prepárate para esto. El universo está lleno de ellos, y algunos son tan grandes como planetas enteros. Estas joyas cósmicas no son como las que encontramos en la Tierra. Se forman a partir de estrellas muy antiguas, llamadas enanas blancas. Estas estrellas son básicamente el núcleo denso y caliente que queda después de que una estrella como nuestro Sol agote su combustible. Están compuestas principalmente de carbono y oxígeno. Con el tiempo, a medida que la enana blanca se enfría durante miles de millones de años, la inmensa presión de su propia gravedad cristaliza el carbono, convirtiéndolo en un diamante gigantesco. Los astrónomos han descubierto varias de estas estrellas de diamante flotando en el espacio. Una de las más famosas, llamada Lucy, se estima que tiene un núcleo de diamante de 10.000 billones de quilates. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los billetes no se deshacen como el papel normal si se te olvidan en un bolsillo y acaban en la lavadora? La respuesta está en su composición. Aunque parezcan de papel, en realidad están hechos de una mezcla de algodón y lino. Esta combinación de fibras textiles les da una resistencia y durabilidad muchísimo mayor que el papel común, que se fabrica con pulpa de madera. Piensa en ellos más como una tela que como una hoja de cuaderno. Gracias a esto, pueden soportar miles de dobleces, el sudor de las manos, la humedad, y sí, hasta un ciclo completo de lavado sin convertirse en una pulpa inservible. Es un diseño pensado para que el dinero aguante el ajetreo diario de pasar de mano en mano durante años. El universo es un lugar fascinante y a veces terrorífico. Si tuvieras la mala suerte de acercarte demasiado a un agujero negro, experimentarías un fenómeno con un nombre tan curioso como descriptivo: la espaguetización. La fuerza de gravedad de un agujero negro es tan inmensa que no tira de ti de manera uniforme. La parte de tu cuerpo que esté más cerca del agujero negro sentirá una atracción gravitacional muchísimo más fuerte que la parte más alejada. Por ejemplo, si cayeras de pie, tus pies serían atraídos con una fuerza brutalmente mayor que tu cabeza. Esta diferencia de fuerza te estiraría verticalmente y te comprimiría horizontalmente, como si fueras un fideo, un espagueti, hasta desgarrarte a nivel atómico. Es uno de los finales más extremos que la física puede imaginar.
Los seres humanos tenemos una habilidad que damos por sentada, pero que es casi única entre los primates: el lenguaje hablado. Y una de las razones anatómicas que lo permite es una peculiaridad en nuestra garganta. A diferencia de otros primates, como los chimpancés, los humanos no podemos tragar y respirar al mismo tiempo. En nuestra evolución, la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, descendió a una posición más baja en el cuello. Esto creó un espacio más grande en la faringe que nos permite modular el aire y producir una increíble variedad de sonidos complejos, esenciales para el habla. La contrapartida es un mayor riesgo de atragantamiento, un pequeño precio a pagar por la capacidad de contar historias, cantar o simplemente charlar. Hay palabras que usamos todos los días sin conocer su origen tan crudo y visceral. Un ejemplo perfecto es sarcasmo. Proviene del griego sarkasmos, que literalmente significa desgarrar la carne. Esta palabra deriva a su vez de sarkasein, que es morderse los labios de rabia, o cortar carne como los perros. La imagen es potentísima. Un comentario sarcástico no es solo una burla ingeniosa, sino una herida verbal, un desgarro figurado en la persona a la que va dirigido. Así que la próxima vez que uses el sarcasmo, recuerda que, etimológicamente, estás blandiendo un cuchillo verbal. La vida encuentra la manera de prosperar en los lugares más insospechados. Existe una bacteria llamada Pseudomonas putida que ha desarrollado una adaptación realmente increíble. Hay cepas de esta bacteria que viven exclusivamente dentro de las mangueras de las gasolineras. Suena extraño, pero han evolucionado para alimentarse de lo único que hay disponible en ese entorno tan hostil: los vapores de la gasolina y otros componentes del combustible. Son capaces de descomponer hidrocarburos, que son tóxicos para la mayoría de los seres vivos, y usarlos como su única fuente de energía. Es un ejemplo asombroso de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y colonizar hasta los nichos ecológicos más artificiales y extremos creados por el ser humano. El viaje de las tortugas marinas es una de las grandes maravillas del mundo animal. Después de pasar décadas viajando miles de kilómetros por los océanos, las hembras regresan a desovar exactamente a la misma playa donde nacieron. ¿Cómo logran esta hazaña de navegación tan precisa? No es casualidad. Las tortugas tienen una especie de brújula interna. Son capaces de detectar el campo magnético de la Tierra. Cada zona de la costa tiene una firma magnética única, una combinación específica de la intensidad y el ángulo del campo magnético. Las tortugas memorizan esta firma magnética al nacer y años después utilizan esa información para orientarse y encontrar el camino de vuelta a casa con una precisión asombrosa, como si tuvieran un GPS biológico incorporado. Si miras imágenes de telescopios espaciales como el James Webb, te darás cuenta de que sus espejos tienen un llamativo color dorado. No es un capricho estético. Están recubiertos de una finísima capa de oro puro, de apenas unos cientos de átomos de grosor. La razón es puramente científica. Estos telescopios están diseñados para observar el universo en luz infrarroja, que es invisible para el ojo humano. La luz infrarroja es emitida por los objetos más fríos y distantes del cosmos, como las primeras galaxias que se formaron. Y resulta que el oro es el material que mejor refleja la luz infrarroja, alcanzando una reflectividad superior al 99%. Usar oro garantiza que se capte la mayor cantidad de luz posible de esos objetos lejanos, permitiéndonos ver el pasado del universo. Uno de los misterios más famosos de la aviación es el del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, una escuadrilla de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos despegó de Florida para un entrenamiento de rutina sobre el Atlántico en la zona que más tarde se conocería como el Triángulo de las Bermudas. A las pocas horas, los pilotos empezaron a reportar por radio que estaban completamente desorientados, que sus brújulas no funcionaban y que no reconocían el terreno. A pesar de los intentos por guiarlos de vuelta, la comunicación se perdió y los 5 aviones, con sus 14 tripulantes, desaparecieron sin dejar rastro. La historia se volvió aún más extraña cuando uno de los aviones de rescate enviados a buscarlos, un hidroavión con 13 tripulantes a bordo, también se esfumó en la misma zona esa misma noche. Nunca se encontró ni un solo resto de ninguno de los 6 aviones. Nuestro cerebro es un órgano increíblemente exigente.
Aunque solo representa alrededor del 2% del peso total de nuestro cuerpo, es un auténtico devorador de energía. Consume aproximadamente el 20% de todo el oxígeno y las calorías que ingerimos. ¿Por qué necesita tanta energía un órgano tan pequeño en comparación? Porque nunca descansa. Incluso cuando dormimos, el cerebro está trabajando para consolidar recuerdos, regular las funciones vitales del cuerpo y procesar información. Cada pensamiento, cada emoción, cada señal nerviosa que envía a nuestros músculos requiere un gasto energético constante. Esta enorme demanda de energía es el precio que pagamos por tener capacidades cognitivas tan complejas como la conciencia, el pensamiento abstracto y la creatividad que nos distinguen en el reino animal. ¿Sabías que la palabra adiós en realidad es una abreviatura? Proviene de la frase del español medieval, a Dios seas encomendado. Era una forma de desear protección divina a alguien que se marchaba, una bendición para su viaje. Con el tiempo, la frase se fue acortando hasta convertirse en el adiós que usamos hoy en día, manteniendo ese eco de buenos deseos en su origen. Seguramente te has preguntado por qué los inmensos océanos no se congelan por completo cuando las temperaturas bajan de 0 grados. La respuesta está en la sal. El agua del mar tiene una alta concentración de salinidad, lo que hace que su punto de congelación sea más bajo que el del agua dulce. Necesita enfriarse hasta unos 2 grados bajo cero para empezar a formar hielo. Esta propiedad es fundamental para la vida marina, ya que permite que los océanos permanezcan en estado líquido incluso en los inviernos más crudos, manteniendo un ecosistema estable bajo la superficie. Las jirafas, esos gigantes silenciosos de la sabana, tienen un sistema de comunicación secreto que escapa a nuestros oídos. Se comunican entre ellas utilizando infrasonidos, sonidos de una frecuencia tan baja que el oído humano es incapaz de percibirlos. Esta forma de comunicación les permite mantenerse en contacto a grandes distancias sin alertar a los depredadores. Es como si tuvieran su propio canal de radio privado. Una maravilla de la adaptación animal que nos demuestra lo mucho que aún nos queda por descubrir sobre el mundo natural. Piensa por un momento en tu propia sangre. El hierro que transporta el oxígeno por todo tu cuerpo, ese elemento esencial para la vida, tiene un origen cósmico fascinante. Ese mismo hierro se forjó en el núcleo de estrellas masivas que explotaron hace miles de millones de años en eventos cataclísmicos conocidos como supernovas. Los átomos de hierro, junto con otros elementos pesados, se esparcieron por el universo, formando nuevas estrellas, planetas y, finalmente, la vida en la Tierra. Así que, literalmente, llevamos polvo de estrellas en nuestras venas. Los bigotes de las focas no son un simple adorno. Son herramientas de caza de una precisión asombrosa. Cada uno de esos bigotes, llamados vibrisas, es increíblemente sensible. Con ellos, una foca puede detectar las más mínimas perturbaciones en el agua. Es capaz de seguir el rastro hidrodinámico que deja un pez al nadar, incluso a cientos de metros de distancia y en la más completa oscuridad. Es como tener un radar biológico que les permite localizar a sus presas con una eficacia letal. El año 1816 pasó a la historia con un apodo bastante sombrío: el año sin verano. En gran parte del hemisferio norte, las temperaturas cayeron en picado. Hubo heladas en pleno julio y las cosechas se arruinaron, provocando hambrunas. La causa fue la erupción masiva del volcán Tambora en Indonesia el año anterior. La explosión lanzó a la atmósfera una cantidad gigantesca de cenizas y aerosoles que bloquearon la luz solar a escala global, alterando el clima de todo el planeta de una forma dramática. Ese símbolo que usamos a menudo para unir palabras, el ampersand o en, tiene una historia que se remonta a la antigua Roma. Es, en esencia, un garabato evolucionado. Los escribas romanos, al escribir rápidamente la palabra latina et, que significa y, unían las letras e y t en un solo trazo. Con el paso de los siglos, ese trazo ligado se fue estilizando y simplificando hasta convertirse en el símbolo que conocemos y usamos hoy en nuestros teclados. Es una pieza de diseño gráfico nacida de la pura necesidad de escribir más rápido. Esa extraña sensación de estar viviendo algo que ya ha sucedido, el déjà vu, tiene una explicación neurológica. No es un recuerdo de una vida pasada ni una premonición. Se cree que es el resultado de un minúsculo retraso en el cerebro. Normalmente, la información de nuestros sentidos se procesa de forma simultánea.
pero en ocasiones una de las vías de procesamiento puede sufrir un retraso de apenas milisegundos. El cerebro interpreta esa información ligeramente desfasada como un recuerdo antiguo, cuando en realidad la está experimentando por primera vez, creando esa inquietante sensación de familiaridad. Si alguna vez has visitado un castillo medieval y has subido por una de sus torres, es muy probable que la escalera de caracol girara en el sentido de las agujas del reloj. Esto no es casualidad, es una brillante estrategia defensiva. La mayoría de los soldados eran diestros. Al subir en esa dirección, el defensor que se encontraba en la parte superior tenía su brazo derecho, el de la espada, libre para atacar hacia abajo. En cambio, el atacante que subía tenía que lidiar con el muro central de la escalera, que obstaculizaba su brazo derecho y le dejaba en una clara desventaja táctica. Un simple detalle arquitectónico que podía decidir el resultado de un asedio.